Amado Padre, Señor, te damos tantas gracias porque nos permites estar reunidas nuevamente. Te damos gracias porque nos permitiste un día más de vida, Señor. Hoy, Señor, con un anhelo en nuestro corazón, nos reunimos para conocer más de tu palabra, para escucharte hablar, Señor, para saber qué es lo que tú quieres decir a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que, Señor, tu Santo Espíritu sea quien dé sabiduría y dirección en este estudio, que todas nosotras podamos ser edificadas, Señor, que cada día nos enamoremos más de ti, Señor, y que pongamos por obra todo lo que hoy vamos a aprender. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, amadas. Hola, Berito. Continuando con esta serie de 10 errores que cometen las mujeres, vamos a seguir, si mal no me equivoco, y ustedes me corrigen si estoy mal, con el error número 5. ¿Sí? ¿Tienen sus anotaciones? Eso me dijo Anay, ¿eh? Sí, porque quedamos en el error cuarto. Sigue el 5. Uh-huh. Bueno, el 5 dice que el error número 5 es no obedecer a Dios. Ok. Bueno, en este punto vamos a seguir con la lectura del librito y vamos a encontrar cómo a veces podemos encontrar en la palabra cosas como difíciles de comprender, cosas que vamos a tener que aprender a obedecer por fe. De hecho, seguir a Cristo es seguir, tener fe, porque hay muchas cosas a veces que no tienen como una explicación. Sin embargo, que nuestra obediencia, que es de alguna manera también reflejo de nuestra fe, esa tiene que prevalecer, ¿no? Aunque no podamos entender muchas cosas. Entonces, hoy vamos a aprender algunos mandatos que están en la palabra de Dios y que aunque nos sea difícil de comprender, vamos a aprender a ser obedientes a ellos. Y vamos a ver en estos ejemplos cómo el mundo nos lo muestra y cómo Dios lo muestra, cómo Dios quiere que nosotras seamos, para que podamos encontrar esa diferencia y el por qué es que debemos obedecer y por qué es que seguir la palabra de Dios justamente renueva nuestra mente y nos hace diferentes. Y bueno, voy a iniciar con la lectura que dice así: existe hoy en día mujeres que impiden el crecimiento espiritual de sus familias porque no están dispuestas a obedecer a Dios en todo. Jesús nos llama a ser sus discípulos, no solo creyentes, y si eres una discípula de Jesús, guardarás sus mandamientos, aun los que tu mente natural no comprende. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos aquí cómo el no comprender a veces ciertas cosas, pues es de alguna manera normal. Conforme nosotros vamos creciendo en el Espíritu y vamos discerniendo más la palabra, vamos entendiendo más cosas. Y también inclusive vamos entendiendo que hay muchas que no vamos a entender, pero que es importante que obedezcamos. Entonces hoy vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de cosas, porque la información que el mundo nos dio en su momento, pues va completamente opuesta a lo que Dios nos enseña en su palabra. Sin embargo, Dios lo que quiere es que lo obedezcamos. Y hoy vamos a ver unos ejemplos donde tenemos que ser obedientes aún a pesar de que no podamos comprender o entender del todo lo que la palabra de Dios nos dice. El primero es perdonar y no vengarse. El primero de los ejemplos. Y fíjense lo que nos dice aquí el texto. La mente natural dice: tu ex esposo, tu padre, tu hermano o quien sea te hizo mucho daño. Haz todo lo que pueda para que él sufra. Eso es lo que la mente natural, la mente que no está en el orden de Dios, que no ha sido renovada, normalmente piensa. Normalmente fuimos enseñados a que aquellos que nos lastimaron, que nos ofendieron, que nos hicieron algún tipo de maldad,
pues nosotros tenemos que tener ese como deseo de venganza, ¿no? Como que no se merece que nosotros lo perdonemos o como que no se merece que nosotros amemos a las personas que nos han lastimado. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Es común la expresión dulce venganza y hay películas, novelas y libros que tratan de mujeres heridas y traicionadas que hacen hasta lo que no para desquitarse. Con razón existe la expresión común, no hay mayor furia que la de una mujer traicionada. Y al ver estos relatos, la venganza lograda, sean reales o ficticios, tendemos a aplaudir a las personas que se vengan. Entonces, de alguna manera, la naturaleza caída, esto es lo que determina. Nosotros vivimos en el mundo, normalmente cuando alguien te hace algo, siempre te dicen, ay, pues tú porque eres bien tonta, ¿no? Ay, pues tú porque te dejas. No, pues págale igual con la misma moneda. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero nosotras como hijas de Dios hemos aprendido a vivir de una manera diferente. Fíjense lo que dice aquí. Por otro lado, bueno, este es un ejemplo todavía de lo que estoy diciendo, de lo que el mundo dice. Por otro lado, los abogados ganan millones de dólares cada año porque la naturaleza humana desea demandar cuando ha habido cualquier ofensa. Entonces también, inclusive a veces llegamos hasta ese punto, ¿no? De si me puedo desquitar hasta, por ejemplo, en los matrimonios en los que a veces no se llega a buenos términos y terminan divorciándose. De verdad, yo sí he oído y gente muy cercana que cuando se divorcia es, no le voy a sacar hasta lo que no, ¿no? Y no es más que el corazón lastimado que está lleno de deseo de venganza, de deseo de desquitarse. Y eso no es bueno, ¿no? Uno a veces no se dan cuenta cuánto daño le hacen a los hijos, si es que hay hijos, y cuánto daño se hacen a sí mismos cuando este es su actuar. Pero bueno, hoy vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice, que se contrapone contra estas ideas del mundo. Estas ideas a lo mejor hoy para nosotros ya no son tan familiares, ¿no? Y nosotros ya vivimos diferente. Sin embargo, en su momento lo fueron. En su momento nuestro corazón estuvo lleno así como de deseos de venganza. Inclusive si alguien nos hacía algo, no le volvíamos a hablar ni a dirigir la palabra. Entonces, eso formaba parte de nosotras. Y gracias a Dios, pues hoy nuestra vida está siendo diferente. Pero vamos a aprender cómo la palabra de Dios nos enseña justo a hacer lo contrario que nos dice aquí, ¿no? Si a ti te enseñaron en la naturaleza caída, aprendiste a no perdonar, a tener ese deseo de venganza, a hacer cuanto fuera posible por desquitarte, hoy Cristo nos enseña a vivir de una manera diferente. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos. Vamos a leer Mateo 6:15, Mateo 5:39 y Romanos 12:19. Y le voy a pedir primero Vero, después Fanny y después Dulce, por favor, para que me ayuden a leerlos, amadas. Mateo 6:15 es el primero. Mateo 6:15. Uh-huh. A ver, es Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. Amén. Amén. Fíjense que este versículo es muy interesante. A veces pudiéramos interpretar que es pues Dios solamente te va a perdonar si tú perdonas, ¿no? Y no, realmente no es tan literal como lo leemos. Cuando nosotros aprendemos a vivir en Cristo, en obediencia a Dios, esa es parte de nuestra naturaleza. El ser obedientes a Dios nos hace que como en automático, así como en su momento llevamos, hoy perdonamos. Entonces, cuando nosotros perdonamos, igual en automático vamos a tener el perdón de Dios en nuestras vidas. Cuando no perdonamos porque no estamos alineadas a la voluntad de Dios. Y cuando uno no está alineado a la voluntad de Dios, lo que hay es la separación de Dios. Hay pecado, no podemos estar en comunión con Él. Y es lógico entonces que no hay un perdón de Dios, porque para que Dios nos pueda perdonar, nosotros tenemos que tener un corazón arrepentido, tenemos que mostrar que queremos vivir diferente.
Entonces son como cosas implícitas. El perdón de Dios lo tienes porque has aprendido a vivir en obediencia a Dios. ¿Ok? Ahora Mateo 5:39. Fanny, por favor, amiga. Pero yo os digo, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Ese es el 39? 5:39. No. No resistáis al que es malo. Antes cualquiera. A lo mejor tienes otra versión, ¿verdad? Sí. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ajá, pues así dije, ¿no? Dije, pero yo os digo, no os resistáis al que es malo. Ay, sí, sí. No, pero sí. A ver, Letra es que nada más, 42. creo que nada más Antes a hablé cualquiera un que... pedacito. No lo Ajá, leí todo completo. Ajá. pero yo os digo, no Ujú. resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ajá. Otra Es vez. que Bueno, muy bien. Ese sí es. Bueno, sí era, pero como que te faltó. ajá. En este versículo vemos nuevamente cómo se contrapone al ejemplo que veíamos con anterioridad, lo que el mundo nos enseñó, cómo el mundo nos enseña a reaccionar. Normalmente hacemos esto y de verdad a veces de una forma tan natural que no nos damos cuenta, no lo percibimos. Yo recuerdo mucho que cuando mis hijos iban a la primaria, las mamás siempre me decían, pues yo a mis hijos les he dicho que si les pegan, peguen. Mm, Entonces, ¿qué estamos enseñándole ahí a los niños, no? mm, Que tienen que desquitarse, que tienen que vengarse. Y uno va creciendo con esas ideas, de tal forma, que se vuelven parte de tu naturaleza. Y después, pues, te trae mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero Cristo nos enseña a vivir diferente. Cuando aquí dice el Señor, porque justamente estas son palabras de Jesús, dice que aquel que te dé una bofetada en la mejilla, ponle la otra. ujú. A veces la gente cuando lee la palabra de Dios lo toma de una manera muy literal y mucha de la palabra no es así. Nosotros tenemos que aprender a discernir lo que verdaderamente Cristo está diciendo. Aquí Él está haciendo referencia a justamente el perdonar, el dejar pasar el agravio, a ti te ofendieron, eh, una bofetada en la cara, pues es una ofensa, es un agravio, es una agresión. A lo mejor de manera física, pero no solo se refiere a lo físico, se refiere más bien a lo espiritual. Aquella persona que te dijo, pues tú eres tonta, Señor, yo no me quedo con esto en mi corazón y no importa lo que esa persona me haya dicho, porque seguramente ella no te conoce, seguramente ella vive en su estado natural caído, seguramente ella a lo mejor tiene mucho dolor en su corazón y por eso le gusta ofender. Y entonces dejas pasar el agravio y poner la otra mejilla significa, aún a pesar de que me estás ofendiendo, yo no voy a sentir rencor por ti, yo voy a seguir aceptándote como eres. Entonces, eso es poner la otra mejilla. Normalmente, si lo tomamos de una forma literal, pudiera parecer de que, bueno, pues agárrenme a bofetadas y no importa, ¿no? No es tan literal, es más bien espiritual. Y cuando nosotros hemos aprendido a vivir en el orden de Dios, esta es nuestra nueva naturaleza y se da de una manera instantánea, ¿no? Inmediatamente viene a ti palabra del Señor y empiezas a decir, voy a dejar pasar el agravio, no es tan importante lo que me están diciendo, eh, no voy a permitir que esta ofensa robe mi paz, voy a orar por esa persona que a lo mejor en ese momento me está ofendiendo. Todo eso es vivir como Cristo nos está enseñando, como Él nos lo muestra en este versículo. Ok, ahora sí, Romanos 12:19. ¿Sí me oigo? ¿Sí? 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 Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amén. Bueno, en este versículo tenemos más claro, ¿no? Ajá. Nuestro deseo de venganza no nos pertenece, le pertenece a Dios.
Él es quien va en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios que es perfecto, a juzgar todas las actitudes de las personas, ¿no? Y si Dios perdona a nuestros agresores o a quienes nos ofendieron, nosotros también tendremos que perdonarlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar esa justicia en manos de Dios y Él la va a aplicar en su momento, en su tiempo. No hay nada que pase por la autoridad de Dios más arriba de lo que Él es, ¿no? Todo tarde o temprano siempre sale a la luz y todo tarde o temprano nos acarrea consecuencias. Entonces, cuando alguien no ha actuado de una manera correcta hacia nosotras, seguramente pues va a tener esa paga, ¿no? De aquello que no hizo de manera correcta. Entonces, nosotros no tenemos por qué anhelar o desear querer hacer justicia por nuestra propia mano, como comúnmente decimos, no nos corresponde. Hay que dejarlo en manos de Dios, porque además eso solamente nos llena de amargura y nos lastima. Y lo que hace es volverse un ancla en nuestra vida, no nos deja crecer espiritualmente. Entonces lo mejor es soltarlo, ponerlo en manos de Dios y seguir en nuestra vida viviendo conforme a la voluntad de Dios, viviendo en obediencia. Bueno, ese fue el primer ejemplo. El segundo dice humillarse para ser exaltado. Es otro ejemplo de cosas en las que tenemos que obedecer, aunque a veces parezca como raro o difícil o como que no, poco entendible, ¿no? Nosotros, bueno, hoy entendemos ya un poquito más. Sin embargo, a veces cuando estábamos muy recién llegados a la palabra era difícil comprender estas verdades, ¿no? Pero hoy Dios ya nos, ha dado ya nos ha dado la revelación y hoy podemos entender más a qué se refiere cuando nos dice esto de humillarse para ser exaltado. Y bueno, en la lectura nos dice así: el mundo te dice, el que quiere subir la escalera del éxito tiene que pisar o pisotear a los demás. Además, la autopromoción, manipulación, lisonja a personas claves y menosprecio de los demás parece ser la norma para muchos. Para sentirse grandes, tienen que ver y hacer sentir a los demás como pequeños. Entonces, esta también es una actitud común en el mundo. Aquí es el clásico, el que no tranza, no avanza, ¿no? O la ley de la selva, el más grande se come al chico. Y de verdad parece que sí es así, ¿no? Parece que para que tú puedas subir, tienes que dejar abajo a muchas otras personas. Así es en el mundo, ¿no? Como comúnmente se dice, hacer la barba al jefe, estar ahí casi besándole la mano, para que en su momento él te considere, te promueva y entonces pueda subir ese peldaño. Y esto normalmente se da porque relacionamos mucho el éxito con las cosas materiales, con el tener un buen puesto, con el ser de renombre, pero nosotros aprendemos en la palabra que esto es totalmente opuesto a lo que Jesús nos enseñó. Y bueno, en Mateo 20:26 vamos a leerlo. El Señor nos dice lo siguiente. Lo voy a leer yo. Mateo 20:26. Dice así: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, fíjense, aquí partimos del contexto en el que Cristo está enseñando que Él vino a servir y que así como Él vino a servir, nosotros también tenemos que servir a las demás personas, primeramente a Dios, pero también a nuestros hermanos y al mundo también. Entonces, fíjense cómo se contrapone totalmente, ¿no? Cómo el mundo te dice, tú tienes que estar hasta arriba, ¿no? En el puesto que todo mundo desea, donde todo mundo te alabe, donde todo mundo te reconozca, donde todo mundo diga, wow, híjole, no, pues
lejos has llegado, eres exitosa, tienes lo que quieres, viajas, te diviertes. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no. Nos dice que nosotros tenemos que ser el más humilde de los siervos. Y eso justamente es lo que nos da nuestro valor delante de los ojos de Dios. Para Dios no importan las cosas materiales, los títulos que tengas, el renombre que tú tengas. Dios ve tu corazón y la humildad con la que has trabajado para Él. Eso es lo más importante. Entonces nosotras hoy tenemos que considerar en qué lugar queremos estar. ¿En la exaltación del hombre o en la honra que Dios te da por estarle sirviendo? Y son cosas completamente diferentes. Y lo que sí podemos saber a través de la palabra es que las cosas materiales son pasajeras. En su momento se van a terminar, no van a estar más. Pero las cosas que son espirituales son eternas y sirven para esta vida, pero también para la vida venidera, dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando estemos en la presencia de Dios en la eternidad. Después habrá que considerarlo. Continuando con la lectura, dice, qué interesante que Jesús también dijo, los mansos heredarán la tierra. Esto de ninguna manera significa a los pasivos y débiles, sino que se refiere a un carácter ecuánime y humilde que toma en cuenta a los demás. Nadie va a refutar que Pablo era de carácter fuerte y de gran influencia. Sin embargo, él decía que se consideraba el menor de todos. Los verdaderos grandes no son los que exigen que se les diga, son los que la gente quiere seguir porque ven algo en esas personas que admiran grandemente. Entonces, cuando nosotros vivimos con humildad, cuando sabemos reconocer que lo que somos y que lo que tenemos es gracias a Dios, ya no hay en nuestro corazón altivez. Y de verdad, Dios a veces te reconoce delante de las personas y eso es hermoso. Pero aunque tú recibas ese reconocimiento, tienes que darle los aplausos a Dios. Tienes que decir, es gracias a Dios que hoy soy esto, porque si tú me vieras con el corazón como Dios me veía hace algunos años, pues te espantas, ¿no? Y quizás ni siquiera quisiera ser mi amiga o mi amigo, ¿no? Pero lo importante es que Dios está haciendo esa renovación en nuestro corazón. Y fíjese qué interesante es este ejemplo de Pablo. Si nos recordamos un poco la historia de Pablo, vamos a saber que el nombre de Pablo primero, antes de rendirse ante Cristo, era Saulo, Saulo de Tarso. Y el nombre de Saulo significa el grande. Y ese era el carácter de Saulo, un hombre muy estudiado, un hombre muy reconocido dentro del pueblo judío, con mucha sabiduría, conocía la palabra y él se sentía así, perseguía a los cristianos porque él sentía que sabía mucho y que valía mucho. Ese era Saulo de Tarso. Y Cristo lo convirtió en Pablo. Y el nombre de Pablo significa el más pequeño. Y cuando él vino a los pies de Cristo, él se sentía así, el más pequeño de los siervos, ¿no? El menos importante, porque él reconoció que todo ese pasado que tenía, pues le causaba mucha vergüenza, ¿no? Y se arrepentía de todo eso que vivió. Y eso le daba la capacidad de venir delante de Cristo con humildad para servirle. Entonces, tenemos ese contraste en el mismo Pablo, ¿no? Y hoy, pues seguramente Pablo está en la presencia del Señor, ¿no? Gozándose, sabiendo que le sirvió hasta el último de sus días y que todo aquello que a lo mejor en su momento hizo mal, Dios se lo perdonó e hizo esa transformación de su corazón. Y cambió ese corazón altivo, soberbio, egoísta, por un corazón humilde, por un corazón en el que él incluso llegó al punto de que sufrió malos tratos, humillaciones, golpes, y sin embargo él nunca dejó de servirle al Señor, ¿no? Al punto de que lo mataron y aún así él en sus últimos momentos siempre reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Entonces Pablo es un buen ejemplo
esta parte de ser humilde. Hay una película que se llama Pablo, apóstol de Cristo. Es una película buena, pero bueno, hay que verla con sus reservas porque no todo lo que pasa es bíblico. Pero a mí lo que me gustó muchísimo de esa película es que obviamente inicia la historia como les estoy contando. Pablo persiguiendo al pueblo cristiano, a los seguidores de Cristo. Y pasan inclusive, no es tan explícita la película, ¿no? Pasan niños, mujeres y todo, y pues se sobreentiende que él consiente sus muertes, que consiente sus persecuciones, que estas personas sufren en el nombre de Cristo, ¿no? Y después, en el transcurso de la película, pues van contando la historia de su transformación. Y al final de la película, pues termina con la muerte de Pablo, ¿no? Que es decapitado. Y entonces, justo cuando Pablo es decapitado, pues obviamente se apaga la pantalla y empieza a abrirse como una luz y Pablo caminando, ¿no? Dando como la sugerencia de que ya está en el cielo en la presencia de Dios. Y como todas esos mismos personajes que él mató o consintió su muerte cuando él era Saulo de Tarso, vienen a recibirlo a él en el cielo, ¿no? Niños, mujeres, jóvenes. Y bueno, a mí esa escena me quedó tan impresionada en mi corazón que dije, así es Dios, ¿no? Así es Dios en nuestros corazones. Él nos va a perdonar todo aquello que hicimos mal y vamos a poder venir a Él cuando venimos con un corazón verdaderamente contrito y humillado. Cuando verdaderamente venimos a sus pies reconociendo que hemos fallado y con un arrepentimiento genuino. Y entonces Él te va a decir, ya todo quedó atrás, ¿no? Gózate en el Señor porque hoy tú eres una mujer diferente. Entonces, a mí me gustó mucho esa película. Solamente lo que más me gustó fue justamente el final, ¿no? Toda la demás parte de la película se me hizo un poco pesada, pero por ese punto a mí me gustó mucho. Y creo que, bueno, a lo mejor es una visión de alguien que interpreta la vida de Pablo así, ¿no? Pero puede asemejarse mucho a la realidad que vamos a vivir cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, pues es hermoso y creo que esta enseñanza de ser humildes, de hacerse siervo, eh, es lo que deja como una recompensa en tu corazón, ¿no? Saber que estás sirviendo al Señor, saber que todo eso que estás haciendo, pues te hace sentir diferente, ¿no? La gente te ve diferente, tú te sientes diferente, de verdad ya no necesitas que nadie te esté diciendo, oye, qué buena eres, qué inteligente, cuánto sabes, no, no, porque sabes que eso es el trabajo que Dios está haciendo en tu vida, que tú no hiciste nada, ¿no? Y es hermoso esta parte, ¿no? Porque además Dios es tan sabio que nos da justo eso para no enaltecernos, ¿no? No envanecernos. Él conoce el corazón del hombre y sabe que si él permitiera que el hombre se auto exaltara, pues es algo muy peligroso, ¿no? Pues por eso Dios dice, no, no es tu gloria, es la mía, ¿no? Y esto lo tenemos que aprender y ser obedientes también en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora el ejemplo 3 dice amar a los enemigos. Es otra parte en la que tenemos que ser obedientes a Dios, aunque nos cueste trabajo comprenderlo. Y bueno, voy a continuar con la lectura. Dice así, la mente natural dice, ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Y Jesús dice en Mateo 5, 44 al 46, y Verita, ¿nos lo lees? Mateo 5, 44 a 46. En este opuesto de lo que nos dice el mundo, vamos a ver lo que nos dice Cristo aquí en Mateo. Mateo 5 del 44 al 46.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, sí, todavía, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ok, fíjense, continuando con la lectura, dice así. Enemigos no se refiere nada más a personas que abiertamente tratan de destruirte. Puede incluir toda persona que te hace la vida difícil. Puede ser tu padre, tu suegra, la esposa de tu ex marido, pero recuerda, Dios no exige nada que Él no nos da el poder de hacer. Esa clase de amor no es una emoción, es una decisión. Uno decide no juzgar a sus enemigos, a la vez desea su bienestar. El amor verdadero puede ser firme y no permitir a la otra persona manipularte o controlarte. Bueno, este es un poco como lo que ya hemos visto con anterioridad y sobre todo con el primer punto, ¿no? Amar a nuestros enemigos. Y sí parece así como que contradictorio, ¿no? ¿Cómo podemos? Porque el mundo te enseña que no, ¿no? Que cuando alguien te hace, como veíamos en el primer ejemplo, pues tú, lo más lógico es que ya ni le hables, ¿no? Pero Dios no. Cristo nos enseñó en su palabra que nosotros tenemos que ser diferentes, que tenemos que aprender a amar a aquellos que nos ofenden, nos lastiman, siempre están haciendo como cosas para hacernos estar mal. Eso justamente hizo Cristo en la cruz. Él vino a entregar su vida al rescate por muchos, dice la palabra de Dios. Él era el Hijo de Dios y cuando llegó a esta tierra, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él fue ofendido, fue escupido, fue golpeado hasta llegar al punto de ser crucificado. Y él todavía en la cruz lo que le dijo al Padre es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que llegar a ese mismo punto, a saber que aunque nuestros enemigos nos ofendan, nos lastimen, nos señalen, nosotros tenemos que pedirle a Dios por ellos, lejos de juzgarlos, lejos de señalarlos, lejos de dejarles de hablar, lejos de estarles hablando mal a lo mejor a otras personas de ellos, tenemos que aprender a orar por esas personas y a perdonarlas, siguiendo el mismo ejemplo que Cristo nos dejó. Si nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, entonces no estamos siendo obedientes a Dios, ni tampoco estamos siendo amorosas. Porque fíjense esta pregunta, la última, me gusta mucho, ¿no? O sea, dice, porque si amas a quien te ama, ¿qué recompensa tienes, no? Es fácil amar a quienes te aman, es fácil amar a las amigas que están ahí siempre, que te dan su afecto, su cariño, su apoyo, y dices, wow, pues sí la amo, ¿no? Porque es mi amiga, porque está siempre conmigo, porque yo sé que me ama, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, no sé, a la gente a mi alrededor, esa es fácil de amar, pero a ver, ama a aquella que te está ofendiendo, aquella que te lastima, a tu jefa, que a lo mejor, o tu jefe, que te carga la mano, que siempre está atrás de ti como cuchillito de palo, a la que te atiende en el seguro y nada más tiene su cara de mal humor y te habla feo y te grita. A esa es una que tenemos que aprender a amar. Ahí es a donde nosotros tenemos que demostrar ese amor sincero, ese amor que Cristo nos enseñó, ¿no? Y si alguien eh, te trata con descortesía y mal, tú tienes que aprender a ser diferente, a contestar de una manera diferente, ¿no? No igual que esas personas. Y de verdad, la gente percibe cuando tú no quieres entrar en ese discusión, pleito, como se llame en ese momento, tú simplemente, como decíamos al principio, dejas pasar el agravio y cuando dices, bueno, sí está bien, sí, no hay ningún problema. Y tranquilamente, con mucha paz en tu corazón y con mucho dominio propio, sigues haciendo lo que te corresponda hacer como una hija de Dios, ¿no?
no ofendiendo, no gritando, no diciendo palabras altivas, porque al final Cristo está haciendo esa transformación en nuestro corazón. Porque seguramente si estas cosas nos sucedían antes de venir a Cristo, pues así como que con la cintura en la mano y con mucha razón, pues también gritábamos, pues también ofendíamos, pues también decíamos y pues también nos poníamos al tú por tú, ¿no? Y a ver quién puede más. Y hoy, gracias a Dios, que nuestra vida ha cambiado y que hoy somos diferentes, que nuestra mente está siendo renovada y que estamos aprendiendo a vivir conforme a la palabra de Dios, obedeciéndole a Él, ¿no? Entonces, pues hoy la invitación es a no caer en ese error de desobediencia, que yo estoy segura que nosotras procuramos ser hijas obedientes, procuramos guiarnos siempre a través de la palabra de Dios. No somos perfectas, eso sí está más que claro, pero sí Dios ve nuestro corazón y Dios ve que nos estamos esforzando y Dios ve que de repente a lo mejor fallamos, pero inmediatamente nos enmendamos y tratamos de volver al camino del Señor, ¿no? Mientras estemos en este mundo, en este cuerpo de carne, con esta debilidad, pues quizás vamos a seguir cayendo muchas veces, ¿no? Pero lo más importante es no dejar el camino, no volvernos atrás, no decir, híjole, ya me equivoqué, pues ahora ya, pues ya, así lo voy a dejar, ¿no? No. Es perseverar, perseverar, perseverar. Si te equivocaste, no importa, levántate, nuevamente de pie y a seguir adelante, a seguir esforzándote por vivir una vida que glorifique a Dios, una vida que esté en el orden de Dios, en obediencia a Dios. ¿Ok? Bueno, amadas, pues hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? Sí quedó claro entonces que vamos a ser obedientes. Sí. Muy bien. Bueno. Mi mamá siempre decía que cuando nos encontráramos con alguna persona así que es muy, que era, pues no muy, ¿cómo decirlo? Accesible, muy, nos decía, bueno, a mí me decía mucho que, pues, dígale ahí con una manzanita, un chocolatito y tú, y ahí los desarmas y ya ahí puedes hacer y decir lo que necesites. Ajá. Yo alguna vez escuché un dicho también que decía, me dijo algo, un maestro ya hace muchos años que decía mucho, él decía, puede más 1 kilo de miel que 100 de hiel. Y no sé, Ujú. eso también siempre se volvió como una frase en mi vida, ¿no? Hoy, bueno, pues ya está la palabra de Dios que es muchísimo más clara y muy, muy, muy hermosa, ¿no? Y aprendemos a vivir en ella, pero eso es bueno, recordar esas cosas que nos hacen diferentes, que nos ayudan a dejar pasar el agravio, que nos ayudan a dejar el rencor y la amargura, son buenas, ¿no? Entonces, pues es importante que sean hechos, ¿no? Que eso que aprendemos lo pongamos por obra en nuestra vida. Que de verdad cuando alguien se te cierre en el periférico, tú digas, bueno, ya Dios, que Dios lo bendiga y lo lleve con porque ahí son las pruebas, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner por obra esto que estamos aprendiendo, ¿no? Eso de que de repente llegue alguien y que, ay, ¿qué va a querer? Y que, bueno, a ver, tranquila, ¿no? ¿Qué tal Sí. sus días? No se preocupe, a ver, la espero, calma, no sé, no hay No, problema, ¿no? sí. A mí me pasó, ayer justamente fui a comprar comida y llega, estaba una señora a la que estaban atendiendo. Llegó un señor y luego llegué yo. Y entonces la señora que nos despacha me pregunta a mí que qué voy a llevar. Y pues yo le contesté. Y el señor, pero yo llegué primero, ¿eh? Yo llegué primero. Está bien. Y Atienda. luego le dice la señora, bueno, pero usted es un caballero y va a dejar que la atienda primero. No, 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 yo por eso estoy aquí. Yo dije, o sea, de verdad, dije, sí, no hay problema, no, sí tiene razón el señor, yo llegué después de él. No, pero vea, y luego la otra señora le echaba también leña al fuego. Vea nada más que amargado está, dice, no puedes ver. Le digo, no, tranquila, tranquila, usted sabe que por mí no hay problema, yo aquí la espero que termine de atender bien, no tengo ningún problema.
Entonces son ese tipo de cosas en las que uno no puede estarse enfrascando, ¿no? A veces Dios nos prueba en ese sentido y nos manda, también me acuerdo una vez que llegué al banco y de verdad parece anécdota, pero es una realidad. Yo me acuerdo que en la cuenta del banco, ya es cuando tienes tu cuenta, pues te puedes formar en la fila VIP o en la normal. Bueno, pues ese día que fui, resulta que en la VIP había más gente que en la normal. Y voy y me formo en la normal. Eran como 2 personitas las que estaban adelante de mí. Y pues empezaron a avanzar a la VIP, y pues ya casi quedaron iguales. Y que me paso a la de VIP y que empiezan a avanzar los de ese lado. Y yo, ay, Dios mío. Pero, o sea, yo clarito vi que el cajero me veía, de repente empecé a pensar, no, me está haciendo la maldad, ya vio que me cambié de lugar, ya no, y empieza la mente a maquinar cosas y a llenar tu corazón de rencor, y después, híjole, respiré profundo y dije, ay, Señor, creo que estás probando mi paciencia, ya, al momento que me vayan a despachar, que me despachen. Bueno, pues el colmo, ¿no? Ya se terminó la fila de los que entran en la caja normal y la VIP ya seguía yo. Y en ese momento llega otra persona, acababa de llegar y que la pasó. Yo dije, no, sí, definitivamente Dios me está probando, ¿no? Y sí, ya estaba yo como que con todo aquí en mi lengua. Y tranquila, tranquila. Ya respiré profundo y dije, ay, Señor, perdóname. Y y pues ya dejé pasar el agravio, pero sí sentí eso en mi corazón, ¿no? A lo No, mejor Dios me guardó de no actuar como actuaba yo antes, porque sí hubiera yo dicho unas cuantas frescas, pero de verdad Dios va poniéndonos y a veces, como dice, ¿no? Él nos pasa por fuego para limpiarnos de todas esas impurezas. Y hoy digo, bueno, pues ya de todas maneras salí cuando tenía que salir, ya, tranquila. Pero ya hasta parece, ¿no? Que cuando más prisa llevas es cuando te pasan todas esas cosas. sí, de hecho yo a mí me pasaba mucho con uno de mis jefes, que no lo toleraba para nada, pero para nada, para nada. O Ujú, sea, nada más lo veía y se me retorcía el estómago. Y pero no, nunca dije nada, ¿no? O sea, siempre, sí, señor, no, señor, o sea, ujú. una vez, de tanto coraje que tenía, me solté llorando. Y agarra y Ujú. me abraza y yo de que, De cachetada con tu bien comadito. Y que dentro de ti es, oh, sí, así ay, no, pasa. Pero bueno, Dios sí, es bueno y sigue perfeccionándonos, ¿no? Y yo creo que hoy, de verdad, gracias al Señor que estas cosas pues sirven para reflexionar y entender que nuestra vida ha cambiado, ¿no? Y que hoy somos diferentes. Y eso sí, es bueno, pero bueno, pues a veces uno quiere saltarse ese punto, pero no, el Señor dice, aquí estoy para sí. enseñarte porque soy tu maestro. Bueno, amadas, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos entonces a despedirnos en oración para irnos a cenar. Pero, Un rico cafecito, tolito, chocolatito, lo que ustedes dispongan, porque está haciendo algo de frío. sí. Y pues primero Dios a descansar, y si nos permite, pues mañana un nuevo día, ¿no? Amén. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a escuchar la oración. Padre amado, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo que nos regalaste, en el que pudimos aprender más de ti, Señor. Te pedimos que todo lo que escuchamos hoy de tu Espíritu, Señor, lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Sigue transformando nuestros corazones, Padre. Sigue renovando nuestra mente y ayúdanos a hacer luz y sal para todos aquellos que aún se encuentran en tinieblas, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que esta noche sea de descanso para nosotras, Señor, y que si es tu voluntad, mañana nos permitas despertar a un nuevo día, Señor, para seguir alabándote, bendiciéndote y glorificando tu nombre. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.